Hola, bienvenidos al briefing del examen de personas juezas del CIMED. Recordando que el examen de personas juezas fue realizado por el equipo de adjudicación que estaba conformado por Santiago y mi persona como jefes. En las vicejefaturas teníamos a María José Ochoa, Sofía Molano y a Nicole Villegas. Como aprendices teníamos a Ángel Rodríguez y a Gabriel Granadillo. Y como asesores teníamos a Fernando Contreras y a Juan Esteban Triviño. Reconocemos que el torneo fue hace algunas semanas ya, pero creemos que esta información nunca deja de ser valiosa y además estamos haciendo esfuerzos significativos para poder construir algo que pues esté bien hecho y cumpla su objetivo. Entonces, bueno, lo bueno es hacer esperar y esperamos que este video los encuentre bien y que tenga toda la información que necesitan. La idea principal del briefing, evidentemente, es dar una noción general más allá de las respuestas correctas del examen, también dar como una guía o una idea para futuros exámenes de adjudicación. Creemos que primero el examen tiene diferentes preguntas que se ven de forma común en diferentes torneos, pero además trataremos de dar algunas explicaciones de cómo responder o cómo leer cada pregunta para saber cuál es la respuesta correcta, así que esperamos que puedan ver el video con detenimiento y les sirva para futuras ocasiones. Ok, 1, 2, 3. Primero vamos a ir con la sección de verdadero o falso. En esta parte, la verdad es que las preguntas eran bastante sencillas y vamos a poner la parte del manual en la que podían conseguir la respuesta. La primera pregunta de verdadero o falso era: dos oradoras de un mismo equipo pueden tener una diferencia de 10 puntos de persona oradora entre ellas, y la respuesta era verdadero. Se tarda burda la vaina. Tienes que cambiarla mientras yo voy hablando. Ok, dale. Ok, voy a hacerlo de nuevo. Ok, otra vez. Okay. Verga, No, esto no, pero no está lo cambies, bueno. déjalo con la vaina verdilla, Dale, pues. porque eso es lo que se tarda mucho, exacto. Ok, 3, 2, 1. Iniciaremos el briefing con la sección de verdadero o falso, y en esta parte lo que vamos a hacer es no solo dar la respuesta correcta, sino además ponerles la parte del manual en la que podían conseguir la respuesta. Y la primera era: dos oradoras de un mismo equipo pueden tener una diferencia de 10 puntos de persona oradora entre ellas. Y esta opción era verdadera, ya que el manual dice explícitamente que la asignación de los puntos de persona oradora se ve desde una perspectiva individual de cada uno de los discursos. Evidentemente no es lo ideal y es muy poco probable que dentro de un mismo equipo dos personas tengan una diferencia de 10 puntos, pero no significa que no sea un escenario probable. Para este tipo de preguntas recomendamos siempre pensar qué cosas están reglamentadas según el manual y no qué cosas suelen suceder. ¿Por qué? Porque en estas preguntas sí fue más o menos común que cometieran errores, pero precisamente porque es algo que no se ve en ningún torneo. A pesar de esto, creemos que los exámenes, lo ideal es que se respondan según lo que está reglamentado por el manual, entonces en este caso sería verdadero. De acuerdo, ahora vamos con la siguiente pregunta de verdadero o falso, que dice lo siguiente. En la moción, esta casa prefiere un mundo sin redes sociales. Oposición tiene Fiat para construir un mundo alternativo y defenderlo. La respuesta en este caso era falso, debido a que, como pueden ver aquí explícitamente en el manual, dice: no hay Fiat de emociones de esta casa apoya, esta casa se opone. Aquí nos da un pequeño ejemplo, pero fíjense como luego nos dice, lo mismo sucede en mociones de esta casa prefiere. En la moción, esta casa prefiere un mundo donde no existan gigantes tecnológicos como Google, Microsoft y Apple. Alta de gobierno tiene que probar cómo se vería el mundo sin estos gigantes y qué implicaciones o qué implicancias tendría, mientras que alta oposición debe comparar ese caso al status quo. Oposición no puede hacer una contrapropuesta como un mundo donde están fuertemente regulados, pues en este caso oposición no tiene fiat para poder hacerlo. Recuerden que esto es sumamente importante, ya que el fiat es únicamente para aquellas mociones que son políticas y no para este caso mociones de análisis como vendría siendo mociones de esta casa prefiere que. La siguiente pregunta de verdadero o falso era: un equipo de cámara baja que no se pondrá explícitamente sobre su cámara alta puede ganar la comparativa de bancada, y esta es verdadera, y esta es particularmente importante porque responde a uno de los cambios principales que tuvo el manual para esta edición, porque antes el manual sí exigía cierto grado de ponderación explícita, por ejemplo, desde parte del látigo o parte de las extensiones, para hacer mucho más clara la comparativa de bancadas, pero ahora el manual dice explícitamente, y como pueden ver en la pantalla, que esto no es realmente necesario, ya que se espera que las personas juezas reconozcan los mecanismos que son valiosos y desarrollen criterios objetivos para lo mismo. Por eso es importante que
tomemos en cuenta de que incluso si una cámara baja no hace una ponderación explícita, si los análisis parecieran ser más fuertes o más efectivos, igual puede vencer a su cámara alta. De acuerdo, en la siguiente pregunta verdadero o falso dice lo siguiente: en una moción política, un equipo de oposición que basa todo su caso en que la política es imposible de aplicar será cuarto automático. En este caso la respuesta correcta es que era falso por dos razones principales, pero primero veamos la primera razón, que es con respecto a lo que dice el manual. No existen cosas como un cuarto automático o primero automático. Esto es una cuestión lógica básica. Por bien o mal que un equipo lo haya hecho, otro equipo siempre puede hacer exactamente igual de bien o mal. Y además hacer algo que les haga quedar mejor o peor. O sea, básicamente como les dice, siempre hay equipos que lo pueden hacer peor. Incluso si un equipo en este caso se basa en, por ejemplo, decir que todo el caso de los gobiernos es imposible de aplicar o que la política es imposible de aplicar, esto no significa que en este caso esta cámara o este equipo vaya a quedar en cuarto automático. Algo que yo siempre recomiendo en este tipo de preguntas que siempre traen como primeros automáticos o cuartos automáticos, es siempre como imaginarme un caso poco probable, pero que me da mucha risa imaginarme porque explica bien por qué esto no puede ocurrir. Imagínense un debate donde ocurra esto, pero luego viene otro equipo que literalmente habla un minuto, los dos oradores, y no dicen, no traen absolutamente nada. Obviamente, el equipo, en este caso el equipo que hizo esto, o sea, que basó todo su caso en que la política es imposible de aplicar, es un caso poco estratégico, poco persuasivo. Sin embargo, el otro equipo que efectivamente no dijo absolutamente nada, pues obviamente tiene menos probabilidades de ganar. Entonces creo que eso es una buena práctica para todo este tipo de preguntas que siempre traen el primero o el cuarto automático. Siempre imagínense como estos casos en los que literalmente aparece alguien que dice absolutamente nada. Entonces, esto sería con respecto a esta pregunta del examen. Bien, la siguiente pregunta era, si una oradora durante su discurso excede los 7 minutos con 30 segundos, la persona jueza principal está obligada a hacer un llamado de atención e interrumpir el discurso. Esta era verdadera y también responde a uno de los cambios más recientes del manual, ya que anteriormente habían como varias formas de llamar la atención sin necesariamente interrumpir el discurso una vez la persona hubiese pues excedido el tiempo límite que tiene, que recordamos que son 7:15, pero ahora el manual es explícito en que la jueza principal debe hacer una intervención y debe hacer un llamado de atención en caso de que se quebrante alguna de las reglas, como por ejemplo en el ejemplo que sale en este fragmento del manual, que es los puntos de información, pero en esta particular era importante el tema del tiempo y cuando se pasan del tiempo. ¿Por qué en la redacción de la pregunta pusimos específicamente está obligada a hacer un llamado de atención? Porque originalmente estas preguntas pueden ser confusas cuando, por ejemplo, se usan palabras como la persona jueza principal podría hacerlo, porque, bueno, sí es algo que podría, pero queremos que hacer énfasis en que debe hacerlo porque el manual, pues, te pide que lo hagas una vez que suceda. Es la parte que es particularmente importante con esta regla, entonces por eso esta es verdadera. Bueno, ahora pasaremos entonces con las preguntas de selección múltiple. En este caso dice lo siguiente: selecciona las opciones correctas sobre los modelos, contramodelos y alternativas. Y antes de pasar con las respuestas correctas, a mí siempre me gusta dar un pequeño consejo con este tipo de preguntas, y es que evalúen cada respuesta como un individual. ¿A qué me refiero con esto? Lo que muchos equipos de adjudicación suelen hacer es a veces colocar respuestas de selección múltiple porque las personas tienen el sesgo de que tienen que haber dos o más respuestas posibles y correctas. Sin embargo, esto no siempre pasa. Yo siempre recomiendo que evalúes cada respuesta como un individual, las busques luego en el manual por identificar si efectivamente lo que dice ahí es correcto o no, y así vas a ir avanzando, porque incluso hay preguntas de selección múltiple que pueden, por ejemplo, tener una sola respuesta correcta, y tú por tener ese sesgo de que tiene que haber dos o más, pues seleccionas otras porque justamente no la estás hablando como un independiente, sino que piensas que todas, sino que tiene que haber más de una, por ejemplo. Entonces, vamos a ver cuáles son las respuestas correctas. Bueno, de acuerdo, estas son entonces las respuestas correctas. Como pueden ver, primero es la segunda: el contramodelo de oposición tiene la misma capacidad de fiat que el de gobierno. La sexta: las alternativas deben contener análisis, probabilidad y efectividad para ser tomadas en cuenta por el panel. Y por último, si alta oposición presenta un contramodelo razonable, toda la bancada de oposición debe comprometerse con él. Vamos a explicar un poquito por qué cada una es una respuesta correcta. Primero con esta: el contramodelo de oposición tiene la misma capacidad de fiat que el de gobierno. Esto es algo intuitivo, que de hecho lo dice el manual. Tanto oposiciones como gobierno tienen la misma capacidad de fiat, o sea, tienen la misma capacidad de llevar a cabo ciertas políticas que obviamente sean razonables, tienen la misma capacidad de construcción, porque no, o sea, no solamente nos quedemos con la parte de, como lo dice el manual textual, sino también es un tema de razonamiento, o sea, porque un lado tendría más capacidad de hacer algo que del otro. O sea,
Fíjense que eso podría ser justamente desbalanceado y eso podría hacer que las cámaras de un lado o del otro tengan menores o mayores capacidades de hacer algo en comparativa con la otra bancada. Entonces, justamente por eso, tanto oposiciones como gobiernos tienen el mismo fiat para proponer modelos, o en este caso, contramodelos. Lo siguiente, las alternativas deben contener análisis de probabilidad y efectividad para ser tomadas en cuenta por el panel. Las alternativas no son solamente premisas o cosas que tú puedes mencionar y que se toman como probadas o como importantes en el debate. Esas funcionan como cualquier otra carga refutativa, otra carga argumentativa. Tienen que tener cierto mínimo de análisis de probabilidad y efectividad para que el panel al final entienda por qué estas alternativas se van a dar en la materialidad, por qué son importantes y por qué son atingentes a todo lo que se está hablando. Entonces, siempre todo lo que se vaya a traer en un debate, no solamente las alternativas, todo tiene que tener un mínimo de análisis de probabilidad, de efectividad y un mínimo de construcción para que sean relevantes en el debate. O sea, esto como todo, no puedes solamente mencionar cosas porque al final el panel no puede trabajar con eso. Por eso es importante construir en todos los aportes que hagamos en el debate. Y por último, si alta oposición presenta un contramodelo razonable, toda la bancada de oposición debe comprometerse con él. Esto es otra parte que sale textual en el manual. La única forma en la que la bancada de oposición, o sea, por ejemplo, en este caso, baja de oposición, se comprometa con el contramodelo que haya traído alta oposición, es que este sea indefendible, o sea, sea irrazonable, o sea, sea un modelo que no es atingente al debate, que no cumple su carga de la prueba, un contramodelo que capaz utiliza una cantidad de fiat irrazonable, porque justamente tenemos que el fiat necesita tener, o sea, no puede utilizar recursos de manera irrazonable, entonces la única forma en la que no se tenga que comprometer con este, justamente como les digo, que no tenga sentido, que no sea defendible el contramodelo que presenta alta posición. Sin embargo, en caso contrario de que efectivamente alta posición presenta un contramodelo razonable, entonces toda la bancada de oposición se tiene que comprometer con el mismo. ¿A qué me refiero con comprometerse? No es que digan lo mismo, sino que en este caso, por ejemplo, la baja oposición tiene mayor espacio a poder añadir cosas, ponderar cosas, construir de mejor manera el contramodelo que trajo la alta posición, en este caso cuando es razonable. Entonces, esto es todo con respecto a esta pregunta. Pasemos con la siguiente. La siguiente pregunta de selección múltiple era seleccionar las opciones correctas sobre la asignación de puntos de persona hora y las opciones correctas eran 2 de equipos distintos pueden recibir la misma cantidad de puntos. Esto debido a que la única exigencia que tiene el manual y de por sí el formato es que la sumatoria de por equipo de puntos de persona oradora si responda a, por ejemplo, las posiciones dentro del debate. El primer lugar debe tener en sumatoria mayor que el segundo lugar, pero esto no significa que dos personas de equipos distintos no puedan tener la misma cantidad de puntos. De hecho, es probable, por ejemplo, en comparativas muy cerradas, que haya como una tendencia a que haya 2 oradoras que puedan tener la misma cantidad. La siguiente que era correcta era en la asignación de puntos de persona oradora se toman en cuenta aspectos como la cantidad de análisis, las explicaciones, la relevancia de la construcción y la claridad del discurso. Estas son características que aparecen textualmente en la tabla de puntos de persona oradora del manual, entonces son evidentemente características que se toman en cuenta. Y por último, los discursos deben ser evaluados de forma individual, un poco lo que hablábamos en la pregunta de verdadero o falso. Los discursos no deben ser evaluados según, por ejemplo, cómo se complementan con el equipo o qué tal lo hizo el equipo, sino que deben ser evaluados de forma individual. Con esta pregunta hubo errores comunes, sobre todo con la primera opción, que dice, en la top room, las oradoras del equipo que quede primero deben recibir como mínimo un 79. Recuerden que esto es algo importante y algo que establece el manual, es que las personas juezas no pueden entrar predispuestas a una sala pensando que el debate va a ser muy bueno, que los puntos van a ser muy altos, solo porque perciben que, por ejemplo, es la sala con mayor cantidad de puntos dentro del torneo. Esto, a pesar de que es algo que puede suceder y que es probable que suceda, lo mismo, lo ideal es responder según lo que está estipulado en el manual, porque esa es la forma en que los equipos de adjudicación al final evalúan los conocimientos del manual. No según, por ejemplo, la experiencia de qué es lo que suele suceder, sino realmente lo que está estipulado y normado por el manual. De acuerdo, ahora vamos con la siguiente pregunta de selección múltiple que dice lo siguiente. Selecciona las opciones correctas sobre impugnar una definición. En este caso, las respuestas correctas son una definición no puede ser impugnada por ser el status quo. Y la cuarta, si la definición de alta de gobierno no es precisa, las personas juezas no deben castigar a los demás equipos por no impugnar la definición. Antes de explicar las respuestas correctas, quisiera pasar con algunas que fueron incorrectas,
Por ejemplo, con la segunda, que dice, para alta oposición es obligatorio presentar un análisis de incluso sí al impugnar la definición. En el manual sale que efectivamente es recomendable que alta oposición en este caso lleve a cabo ese análisis de incluso sí al impugnar la definición, ya que es trabajar en comparativa en el mundo en el que construyó un equipo. O sea, no es simplemente limitarte a decir lo que están diciendo no ocurre, lo que están diciendo no tiene sentido, o impugnar la definición como tal, sino es decir, incluso aunque esta definición fuera correcta, fíjate cómo, y construyes. Entonces, en el manual sale que esto es recomendable, más no es obligatorio. O sea, alta oposición en este caso podría llevar a cabo otro tipo de estrategia, otro tipo de construcciones y no está obligada a llevar a cabo este tipo de análisis. Con la tercera, que es la correcta, una definición no puede ser impugnada por ser el status quo. En el manual hay una parte específica que habla respecto a cómo se debe tratar las definiciones que llegan a ser el status quo en ciertos países. Por ejemplo, en una moción de esta casa haría tal cosa y, por ejemplo, alta de gobierno hace una construcción respecto a una medida y respecto a cómo se implementaría esta cosa o cómo sería esta cosa, y resulta ser que toda esta implementación ya se llevó a cabo en un país en concreto. Entonces no se puede impugnar la definición. O sea, lo que ocurre en este caso es que en los debates normalmente lo que se habla o lo que se trata es de hacer una diferencia o que ocurra algo que no es el status quo, o sea, hacer una diferencia con lo que está ocurriendo ahora mismo. Entonces, no simplemente, o sea, no por ser simplemente una definición parte del status quo de un país, de un continente, etcétera, significa que debe ser una definición que debe ser impugnada. En este caso, como dice el manual, no puede ser impugnada solamente por ser el status quo, debe tener otras razones, como por ejemplo que sea una definición inválida, sea una definición vaga, sea una definición ardilla, etcétera, para efectivamente poder ser impugnada. Con la cuarta, si la definición de alta de gobierno es precisa, las personas juezas no deben castigar a los demás equipos por no impugnar la definición. Esto es efectivamente cierto. O sea, incluso si alta de gobierno trae una definición que no es precisa, los demás equipos no tienen la necesidad de cambiar la definición. Es recomendable para que efectivamente el debate se dé como efectivamente se debería haber dado, o sea, con las construcciones de definiciones que son atingentes a la realidad. Sin embargo, si los demás equipos no lo hacen porque no se dieron cuenta, porque no lo identificaron o porque prefirieron no hacerlo, entonces las personas juezas no tienen la potestad de poder castigar a los equipos en base a lo que nosotros creemos que estuvo mal. Porque fíjense que también hay otra razón. Las personas juezas tienen que trabajar con lo que construyen los equipos siempre y cuando sean razonables, siempre y cuando no sean definiciones vagas, definiciones ardillas, siempre y cuando no sean definiciones inválidas. En este caso, cuando alta de gobierno trae una definición que para nuestra consideración no es precisa, no significa que efectivamente nosotros tengamos que castigar al resto del debate pensando, esta definición estuvo mal y todos debatieron lo que no era. No se puede trabajar de esa manera. Se tiene que trabajar con lo que efectivamente los equipos acordaron en el debate, con lo que efectivamente los equipos construyeron, para justamente poder evaluar o adjudicar de la manera más justa posible en función de lo que haya ocurrido en el debate. Entonces, nada, dicho esto, pasemos a la siguiente pregunta. Ok, la siguiente es seleccione las opciones sobre lo que una votante promedio informado sabría, y las respuestas correctas eran: Donald Trump se encuentra en su segundo mandato presidencial, el Papa Francisco hizo pronunciamiento en contra de las medidas de deportación masiva de Estados Unidos, y los estados democráticos suelen formarse a través del sufragio. Recordando que la votante promedio informado, según el manual, es una persona que no tiene una nacionalidad específica, que lee noticias de forma más o menos regular y que no tiene por qué tener un conocimiento profundo o específico referente a ningún tema. Estas son las tres opciones que, por ejemplo, responden a conocimientos generales y cotidianos, pero que además llegaron a ser titulares de, por ejemplo, medios de noticias grandes e importantes. La mayoría de las personas marcó la tercera opción, y esta opción, a pesar de que, pues sí, la mayoría de las personas que hicieron el examen eran personas de Venezuela, e incluso las personas que no eran de Venezuela eran personas que probablemente se mantienen activamente leyendo noticias, probablemente tienen esta información. Desde el equipo de adjudicación no creemos que una votante promedio informada necesariamente sabría que Venezuela y República Dominicana rompieron relaciones diplomáticas, porque no es una noticia que fue titular en medios internacionales. De hecho, las noticias que fueron más recurrentes era sobre la lista de países con la que Venezuela había roto relaciones, pero no significa que, por ejemplo, una votante promedio informada pues sabría específicamente que fue con República Dominicana.
fue una pregunta un poco trampa porque creemos que si hay un sesgo sobre, pues, al ser un torneo de este país, pues obviamente se sabe lo que está pasando en el país, pero esto no necesariamente significa que sea un conocimiento general, por lo que las respuestas que eran correctas son aquellas que sí responden a o cosas y noticias que fueron muy sonadas a nivel internacional o información que es común que sepa una persona de un nivel de educación promedio. De acuerdo, y ahora con la siguiente pregunta de selección múltiple dice lo siguiente: selecciona las opciones correctas sobre las contradicciones. En este caso, como pueden ver, las respuestas correctas son las siguientes. La segunda, que dice no necesariamente es un acuchillamiento en encuadre de una baja que se ha presentado con un incluso sí. Esto es algo, un apartado que sale explícitamente en el manual, o sea, en un caso en el que una cámara baja traiga un encuadre respecto a cómo el caso de su alta no es el mejor o capaz se equivoca en ciertas cosas, pero como incluso si esto fuera cierto, eh, también hay otras construcciones que ellos aportan. Esto no es necesariamente acuchillamiento, porque justamente esto es algo estratégico, esto es una cosa que se puede hacer para justamente poder compararte con tu alta, incluso si tu alta efectivamente no trajo aportes al debate que sean correctos o aportes al debate que, por ejemplo, sean atingentes a lo que te llamaba la carga de la prueba. Entonces, en este caso, de hecho, es una recomendación que es ese manual. Es recomendable que las cámaras bajas traigan un encuadre o un análisis respecto a incluso si lo que su alta trajeron fuera real, cómo ellos se podían sobreponderar, por ejemplo. Entonces pasemos con la siguiente, la tercera. Al existir dos líneas de argumentación mutuamente excluyentes, el resto de los equipos de interactuar con el primer argumento presentado para ser persuasivos. Esto efectivamente es correcto, el manual también sale, como por ejemplo en un mismo equipo cuando hay dos líneas de argumentación que son mutuamente excluyentes, se debe tomar más relevancia o solamente se debe prestar atención al primero, y como por ejemplo es más persuasivo que los equipos interactúen primero con el primer argumento presentado para justamente poder tener más validez en el panel, ya que justamente cuando existen dos argumentos mutuamente excluyentes, se debe ignorar el segundo y se debe justamente evaluar cómo esta segunda línea afectaba la plausibilidad del primero. Entonces, por eso digo, es persuasivo que los equipos interactúen con el primer argumento. Vamos con la cuarta. Las personas juezas tienen la potestad de decidir si un aporte es considerado contradicción o no, incluso si ese aporte fue señalado y probado como contradicción por otra cámara. Las juezas sí efectivamente tienen la potestad de poder decidir y poder identificar efectivamente cuando un aporte de una cámara o unas líneas de análisis son o no contradicción. No dependemos o no dependen de que, por ejemplo, en el debate se traiga una línea o una refutación explícita señalando que esa cámara tuvo una contradicción. Las juezas también tienen la potestad y los medios para poder identificar si una cámara, por ejemplo, trajo contradicciones o no. Entonces, esto es súper importante. Esta otra parte que será el manual en la parte de contradicciones. Y por último, la séptima. Una construcción de una cámara baja que niega lo probado por su alta debe ser considerada como acuchillamiento y por lo tanto no ser tomada en cuenta por el panel. Creo que esto es interesante porque justamente se relaciona con la segunda respuesta, y es como efectivamente si tú eres una baja que niegas lo probado por tu alta, o por tu cámara alta, eso es considerado como acuchillamiento. ¿Por qué? Porque las bajas no pueden solamente negar lo que traen su alta. Siempre es recomendable, en el dado caso, en el peor de los casos en los que efectivamente tu cámara alta trajo un caso terrible, trajo un caso poco probado, poco probado, poco importante para el debate y que responde a la carga de la prueba que deben de cumplir. Incluso en ese caso es mejor que tú traigas, como viene diciendo con la segunda respuesta, líneas de análisis y un encuadre diciendo incluso si esto fuera cierto, fíjate cómo nosotros nos sobreponderamos, nosotros construimos de esta manera, hay cosas más importantes que lo que trajo la cámara alta. ¿Por qué? Porque fíjate que la cámara alta, por ejemplo, tiene pocas formas en las que puede ponderarse por encima de su cámara baja, ¿no? O sea, una cámara baja no puede decir simplemente que lo que trajo su cámara alta no ocurre o eso, sí, no ocurre, o negar simplemente lo que están trayendo, porque fíjate que la cámara alta tiene pocas formas de poder defenderse ante ello, y por eso es que esto es considerado como cuchillamiento, ya que pone a la cámara alta en una clara desventaja. Entonces, nada, dicho esto, pasemos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta era sobre seleccionar las opciones correctas referente a los tipos de mociones, y las respuestas correctas eran: la primera, en las mociones de lamentar, un equipo de cámara baja que haga una extensión novedosa basada en cómo la existencia o falta de X puede tener consecuencias futuras puede ganar el debate.
La cuarta, una moción redactada de forma indefinida debe juzgarse con la misma carga de la prueba que una moción de apoyar o oponerse. La sexta, esta casa considera que los estados deberían regular el uso de redes sociales, es una moción política. Y la octava, en mociones redactadas como esta casa espera X, los equipos no tienen la carga de probar que X sucederá, ya que se asume que es posible, pero sí tienen la carga de probar si el mundo con X es preferible o no. La mayoría de estas respuestas correctas responde a precisamente los cambios del manual y voy a explicar un poco por qué. La primera, porque uno de los cambios que se hizo en el manual sobre las mociones de lamentar es que ahora son válidas líneas de análisis que expliquen también como una visión a futuro a partir del momento en que se lamenta cuando esto deja de existir, por lo que efectivamente si una cámara baja hiciera una extensión novedosa basada en esto, podría ganar el debate. La cuarta, porque ahora el manual especifica que las mociones indefinidas o en redacciones indefinidas deben tratarse o juzgarse como mociones de apoyar u oponerse. Y la octava, precisamente porque al introducir el nuevo tipo de emoción, establece cuáles son las cargas de la prueba. La mayor cantidad de errores fue entre la séptima y la octava, ya que marcaban también la séptima como correcta, que dice emociones redactadas como esta casa predice X, los equipos tienen la carga de aprobar beneficios o perjuicios de lo que se predice. Esta no es, ya que el manual es explícito en que en mociones de predecir, la carga es sobre la probabilidad de que X suceda, pero en mociones de esperar, la carga es la probabilidad de que X sea deseable o no, se asume que sucede. Entonces, estas dos opciones eran particularmente importantes porque, como saben, en el torneo tuvimos uno de los nuevos tipos de emociones, pero además, de cara a que habrán más torneos que probablemente incluyan estos tipos de emociones, ya que ahora están incluidos en el manual, es muy importante que como personas juezas lean bien y entiendan bien específicamente esas partes del manual, porque son las que especifican cuáles son las cargas importantes dentro de los equipos y a partir de ahí es que podemos entender cómo deben juzgarse esos tipos de emociones y esos debates. De acuerdo, ahora vamos con la siguiente pregunta de selección múltiple que dice lo siguiente: en un escenario donde la jueza principal pierde la votación de una comparativa, ¿qué acción puede tomar durante el feedback a los equipos debatientes? En este caso, quiero analizarla una por una, sin embargo, hoy podemos ver que la segunda respuesta es la correcta, que dice la jueza principal puede designar un panelista para que justifique la votación ante los demás equipos, en dado caso de que no considere como claras o suficientes las razones presentadas por el resto del panel para determinar la comparativa. Quiero explicar cada una porque creo que esto me parece súper importante. La primera, la jueza principal siempre debe aceptar el resultado y explicar la comparativa en la retroalimentación, incluso si no se siente capaz de dar el feedback de la mejor manera posible. Esto es falso y esto no es correcto porque justamente en el manual hay un cambio que explica cómo las personas juezas principales pueden, en dado caso de que el resultado en dado caso de que la comparativa disidente no puedan defenderla, o sea, no se sientan capaces de dar feedback de la mejor manera posible, las personas juezas principales pueden designar a una persona panelista del panel para poder explicar, sí, para poder explicar la comparativa. Sin embargo, aquí como pueden ver en la pregunta, aquí dice debe, no es una obligación, no es un deber de que la persona jueza principal deba hacer esto, sino que puede hacerlo en el peor de los casos en los que no se sienta capaz de poder dar la retroalimentación de la mejor manera posible. Ahora, con la segunda, la jueza principal puede designar a un panelista para que justifique la votación ante los demás equipos, dado caso de que no considere como claras o suficientes las razones presentadas por el resto del panel para determinar la comparativa. Esto es como, justamente se relaciona con la primera. O sea, en dado caso de que la persona jueza principal no sienta las capacidades de poder dar la retroalimentación de la mejor manera posible, puede designar a una persona panelista para que justifique la votación y básicamente la comparativa entre los demás equipos. Pasemos a la tercera. La jueza principal debe tomarse 3 minutos la deliberación luego de la votación para así organizar sus ideas para explicar la comparativa en cuestión. Esto no se puede hacer, esto no sale en el manual y voy a explicar por qué no, debido a que ya se espera que cuando luego una votación ya se haya decidido cuáles son las posiciones finales, ya la persona jueza principal debe tener la habilidad y debe tener el conocimiento de cuáles fueron las razones que hicieron que cada comparativa terminara de la manera que terminaron y cuáles fueron, no sé, los choques principales, las ponderaciones, los aportes de cada equipo para así poder justificarlo. O sea, no se puede tomar luego o no es recomendable y no se puede hacer por manual el tomarse 3 minutos luego de la deliberación para poder hacerlo, ya que normalmente las votaciones, cuando hay votaciones en disidencia, se hace luego el minuto 17 de la deliberación y ya luego de ese punto se supone que debes pasar a asignar los puntos de persona oradora. Entonces, no puedes tomarte 3 minutos para organizar
tus notas, para organizar tus ideas, para explicar las comparativas en cuestión. Ya tú tienes que tener las capacidades para poder hacerlo o saber que en este caso, en el peor de los casos, tienes que designar a una persona panelista para llevar a cabo la explicación de la comparativa. La cuarta, la jueza principal debe aclarar su postura disidente y posteriormente explicar cómo es la postura del resto del panel. Esta creo que me parece importante porque como fíjense aquí también sale la parte de debe, o sea, la persona jueza principal debe aclarar su postura disidente y posteriormente explicar cómo es la postura del resto del panel. Si es verdad que esto es algo que la persona jueza principal puede hacer, o sea, la persona principal puede aclarar su postura disidente y también decir cuál era su postura y cuál era la del panel y por qué se decidió la comparativa de tal manera. Sin embargo, no es una obligación de la persona jueza principal. Sí es recomendable que se haga en ciertos casos en los que la persona jueza principal quiera aclarar por qué la votación terminó en disidencia o porque fue una comparativa difícil de analizar para el panel. Sin embargo, no está en la obligación de hacerlo en dado caso de que justamente la comparativa se haya decidido o que la fuerza principal haya perdido la comparativa. Entonces, como les explico, es algo de poder, es algo de recomendable, sin embargo, no es una obligación que la persona jueza principal deba hacerlo por varias razones. Puede consumirle más tiempo, puede no ser necesario, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas veces en las que no se debería hacer, pero hay otras veces en las que sí es recomendable hacerlo. Entonces, pasemos con la siguiente pregunta. Ahora vamos a pasar con las preguntas de desarrollo y aquí explicaremos un poco no solo cuál era la respuesta esperada por parte del equipo, sino cuáles otras respuestas que surgieron también fueron tomadas como válidas, asumiendo obviamente que la mayoría de las respuestas podían a veces ser subjetivas o tener diferentes redacciones, pero desde el equipo teníamos la capacidad de medir si la respuesta reflejaba un grado de conocimiento cercano al que estábamos esperando. La primera pregunta era: ¿cómo identificarías la métrica de un debate y por qué? Y aquí la respuesta era clara porque precisamente el manual establece una serie de pasos que explican cómo identificar la métrica de un debate o cómo identificar lo más relevante para un debate, siendo el primer paso que los equipos lo hayan acordado de forma explícita. Cuando esto no sucede, evaluar si los equipos lo acordaron de forma implícita. Si esto no sucede, luego se identifica si hubo un equipo que dio razones suficientes para creer que algo es lo que es más importante, y en el escenario en el que dentro del debate no se da ninguna de estas explicaciones, la votante promedio informada debe pues tomar la decisión de qué sería para esta BPI lo más importante y juzgar el debate según esto. Algo importante de la pregunta era el por qué, porque el equipo de adjudicación esperaba un razonamiento de por qué es importante realmente que se pase por cada uno de estos pasos, más allá de, por ejemplo, copiarlo y pegarlo del manual. La razón por la que el manual lo establece así, por la que creemos que es importante, es porque es bueno identificar y el manual nos invita a que se juzgue el debate según lo que está sucediendo en el debate y según el debate que tienen los equipos, no el debate que la BPI esperaba. Por eso, fíjense cómo los primeros 3 pasos responden a cosas que suceden dentro del debate, porque precisamente el último recurso, literalmente lo último que se tiene que hacer es que la persona jueza tome la decisión. Para que el debate sea lo más justo posible y para que realmente el resultado responda al desempeño de los equipos, es importante la jerarquía de estos pasos que se tome en cuenta en ese orden, porque esa es la forma en la que nos aseguramos que la forma que estamos juzgando el debate responda realmente a lo que sucede y a lo que construyen los equipos. Bien, la siguiente pregunta de desarrollo pedía mencionar y explicar las formas en que una carga de la prueba es impuesta de forma correcta en algún equipo. Según el manual se establecen 2 maneras, aquí lo dividimos en 3 para facilitar la lectura, pero la mayoría de las redacciones responden a lo mismo. La primera opción es evidentemente cuando está impuesta explícitamente por la moción. El manual y la parte del manual que habla de los tipos de mociones especifica cuáles son las cargas que tiene cada una de las mociones. Por ejemplo, en mociones políticas que debe explicarse la efectividad de la política, o por ejemplo, como hablábamos anteriormente, en mociones de predecir, pues la carga es probar la probabilidad de que X suceda. Entonces la primera forma es claramente cuando la moción lo indique. Pero hay una segunda forma en que los equipos se pueden autoimponer o imponer a otros equipos cargas de la prueba, que son las que son internas por cada argumento. Es decir, los argumentos tienen en su construcción, sí, cargas que son importantes para probar ciertas cosas. Por ejemplo, si yo quiero probar
no sé, que una narrativa es buena, eso tiene una carga de probar la influencia que tienen las personas para luego demostrar que el resultado es bueno. Esto es importante y es importante que como jueces sepamos reconocerlo, porque eso lo que nos permite entonces es identificar qué tan probado está un argumento y el grado de probatorio que tiene para poder compararlo y considerar que algo está bien probado. La otra opción, que responde un poco a la segunda, pero es de una perspectiva externa, es cuando precisamente otro equipo impone una carga al argumento de otro equipo o a la carga probatoria de otro equipo para que este equipo lo tenga que probar, ¿no? Aquí lo que es importante es que no basta con que yo diga, por ejemplo, gobierno tiene que probar X cosa y ya. Siempre que un equipo quiera poner una carga de la prueba a otro, debe hacerlo con razonamientos lógicos, y se esperaba esto en la respuesta, de que permitan que las juezas realmente crean que eso era importante para probar ese argumento. Entonces, si bien el manual establece estas dos formas, la forma en la que está en la moción y la forma en la que es parte de un argumento, también es bueno tomar en cuenta que entre equipos pueden imponerse cargas siempre y cuando haya razonamientos lógicos por detrás. Ok, la siguiente pregunta de desarrollo planteaba una moción y una introducción o una idea de las líneas argumentativas de un debate de cámaras altas, y preguntaba cuál es la métrica del debate, cuáles son los puntos de choque presentes en el debate de altas y qué estrategia utilizarías para definir quién gana la comparativa. Vamos paso por paso. Primero, con respecto a la métrica del debate. Creemos que en las líneas, con la poca redacción que tiene la pregunta, ya es intuitivo entender que los equipos o para los equipos es importante. Primero, el grado de involucramiento político que tiene el movimiento desde una perspectiva positiva, pero además le importa evidentemente que esto haya generado beneficios para el movimiento. Es común que en este tipo de emociones la métrica o lo importante para el debate sea evidentemente lo que beneficia al movimiento o a las personas que forman parte del movimiento, pero sí creemos que es intuitivo por las líneas que defienden los equipos, que lo que pareciera ser relevante es un involucramiento correcto en la política para que se materializaran esos beneficios. Habían, por ejemplo, respuestas en el examen que planteaban, por ejemplo, simplemente los beneficios para el movimiento o los beneficios a través de la política. Todo este tipo de reacciones igual eran correctas y tomadas como correctas por parte del equipo a la hora de la corrección. Con respecto a los puntos de choque presentes, creemos que habían diferentes puntos de choque que podían identificarse por la información que estaba, como la percepción de las personas hacia el movimiento, precisamente por esta construcción de cómo había un sesgo negativo contra la izquierda y todo esto. El siguiente choque era el nivel de acceso a espacios y plataforma política, precisamente porque, como podemos ver en la redacción de la pregunta, hay como una línea de cómo esto fue el único medio de acercamiento y sí, cómo acceder a cierto poder político. Entonces es claro que hay como un choque de cómo se da eso en ambos mundos. Y por último, claramente los beneficios que se generan por ese posicionamiento o esa visión social del movimiento. Habían otras respuestas que respondían más o menos a lo mismo, que tenían que ver con el involucramiento político, con la agencia, con el capital humano. Creemos que todo esto igual podía ser correcto porque igual respondía como no solo a puntos de choque que son comunes en este tipo de debates, sino puntos de choque que podíamos identificar de forma intuitiva en estas líneas que nos plantea la moción. Y por último, con respecto a las estrategias para definir quién gana la comparativa, aquí hay algo que es particularmente importante porque dice la redacción que ninguno de los equipos construye ponderaciones explícitas. Entonces, ¿cuál era la respuesta esperada según lo que debe volver una persona jueza para definir una comparativa? Primero, evidentemente, evaluar cuál de los dos argumentos tiene mayor grado de carga probatoria. ¿Por qué? Porque si bien es importante que los argumentos sean relevantes, la precedencia para que un argumento sea relevante es que esté probado y que pues vaya a suceder o que sea probable que suceda. Entonces creemos que el primer criterio por el cual podría definirse la comparativa es el criterio de cuál argumento está mejor probado o qué equipo cumple mejor la carga probatoria de alguno de los argumentos. Segundo, en el escenario en el que pues los equipos tienen cargas probatorias parecidas, es importante entonces evaluar si hubo algún equipo que dio razones implícitas
o sí, que no hayan sido explícitas, pero que hayan estado construidas de forma implícita de que era relevante. Porque fíjense cómo dice que ninguno de los dos equipos construye ponderaciones explícitas, pero esto no significa que un equipo no haya dado razones o explicado cierto contexto que permite entender por qué de forma implícita algo podría ser razonablemente más importante que lo otro, pero precisamente por último en el escenario en el que esto pues incluso no sucede, vamos al siguiente paso de qué pasa cuando los equipos no acuerdan nada de forma explícita ni implícita ni ningún equipo lo prueba, pues se define qué es lo que es intuitivo para una votante promedio informado y que sea relevante en este contexto. Aquí retomando un poco una de las primeras preguntas de desarrollo, que era cuál era la forma de definir la métrica del debate y definir las comparativas. Aquí, de nuevo, a pesar de que las respuestas podían estar redactadas de forma distinta, estas eran las opciones esperadas y la mayoría de los exámenes fueron así, porque precisamente responde a qué hacer cuando estamos en situaciones en las que no es claro cómo definir una comparativa, pues saber qué pasos debemos seguir y cómo seguir esos pasos es particularmente relevante para definir comparativas más cerradas. La siguiente pregunta de desarrollo era un escenario en el que se presenta esta situación en una deliberación con un panel diverso que tiene diferentes resultados referente al debate y tenía 3 preguntas. La primera, ¿de qué manera gestionarías la deliberación? La segunda, ¿te parece importante llegar a un consenso? ¿Por qué? Y la tercera, en caso de no haber llegado a un acuerdo, es decir, nadie cambió su call, ¿cuál es el resultado definitivo? Aquí es importante hacer un disclaimer. ¿Por qué? Porque el manual establece que las personas juezas principales tienen la potestad de gestionar la deliberación como les plazca. No hay nada que exija que, por ejemplo, empiecen con comparativas en disenso o comparativas cerradas, pero también es bueno saber que el manual hace bastante énfasis en la necesidad de optimizar el tiempo de la deliberación para asegurar que todas las personas en el panel puedan participar y que precisamente no se excedan del tiempo límite que tienen de 20 minutos. Entonces, a pesar de que había un millón de maneras diferentes de responder a esta pregunta, porque pues las juezas principales pueden tener sus propias formas de gestionar las deliberaciones, la respuesta esperada por parte del equipo era una respuesta que primero optimizara el tiempo de la deliberación. Por ejemplo, si empiezas por las comparativas que parecieran estar en disenso y puedes obviar un poco las que parecieran ser claras. Por ejemplo, en el debate es claro que baja de Opus cuarto, entonces probablemente son las comparativas que son menos priorizadas dentro de la deliberación, pero además se esperaba una respuesta que evidentemente buscara incluir la participación de todas las personas del panel, incluso si no todas participan en todas las comparativas, que se entendiera cómo en esa gestión todas iban a poder participar para que se lleve a cabo la evaluación. Entonces, es bueno que sepan que pues a la hora de la corrección del examen, evidentemente las respuestas que atendían como a estos 2 puntos fueron tomadas como buenas, incluso hubo algunas que capaz no eran explícitas en qué comparativas estaban priorizando, pero sí era claro que el objetivo de la gestión era optimizar el tiempo, entonces en ese caso también era una respuesta que era considerada como buena. Segundo, ¿te parece importante llegar a un consenso? ¿Por qué? Esa pregunta es interesante porque realmente el manual y pues la vida y el circuito y debate en general no nos exige realmente que lleguemos a un consenso. Creo que a veces tenemos el sesgo de que llegar a un consenso es algo bueno o importante porque es la única forma de que el resultado del debate pues esté bien o sea efectivo, pero realmente a veces un disenso en una comparativa puede también representar algo que sucedió en el debate y puede también darle información a los equipos de sí, cómo fue evaluado el debate y cómo se llevó a cabo. De todas maneras, creemos que igual es algo que podía estar a consideración un poco de la persona jueza que estaba redactando, que estaba redactando su respuesta o que estaba realizando el examen, pero la respuesta esperada por parte del equipo era precisamente una que no hiciera tanto énfasis en ceder las comparativas a cambio de un consenso, sino un análisis profundo de cómo lo importante es que realmente el resultado refleje lo que sucede en el debate y no necesariamente que este resultado complazca a todas las personas dentro del panel. Y por último, en caso de que no se hubiese llegado a un acuerdo, nadie convenció a nadie y todos nos quedamos con nuestro call, el resultado definitivo era baja de gobierno, alta de Oppo y baja de Oppo, porque si pues se dan cuenta de la forma en la que se hace la votación que haría este resultado. Aquí hubo varios errores porque había personas que estaban tomando en cuenta el voto de la persona trainee,
y por eso a veces podían, por ejemplo, cambiar la comparativa de las altas. Lo que es importante aquí es que recuerden que la persona trainee no tiene voto y que en este caso, precisamente como para ambos panelistas, alta de gobierno le gana a alta de oposición, ganaría entonces esa comparativa alta de gobierno. Incluso aunque la persona principal no lo vea de esa manera, pues los dos votos del panelista vencerían y serían mayor en la comparativa, ya que el voto de la persona trainee no cuenta para este caso. Siguiente pregunta de desarrollo, la cual es la siguiente. ¿Qué es un home case? ¿Cómo se debería valorar un home case? Básicamente la clave de corrección es la siguiente. Primero, definir el concepto de home case, o sea, básicamente un home case según manual es todo aquel aporte argumentativo y de construcción que venga del segundo orador de una cámara alta oposición, que no sea intuible según las líneas de análisis o refutaciones del primer orador de la cámara alta oposición, por lo cual en la comparativa de las altas es muy difícil que la alta de gobierno pueda darle respuesta efectiva a un caso que no era intuible desde el primer orador y luego obviamente no tiene oportunidad de compararse con ese caso debido a que lo trae el segundo y no era intuible. Lo segundo, explicar que este material, bueno, o sea, se intuía o se esperaban respuestas como por ejemplo que explicaran un poco cómo este material debe ser evaluado completamente en las cámaras bajas, a pesar de que no pudo haber sido anticipado. ¿Por qué? Porque a pesar de que en la comparativa de las altas es difícil valorar un home case debido a que no hubo oportunidades para que la alta de gobierno pueda involucrarse efectivamente con esa parte del caso, esa parte de la construcción. Fíjense cómo la cámara baja de gobierno en la comparativa o la cámara baja oposición tienen mayores oportunidades para construir en base a eso, para ponderarse, para poder refutarlo. Entonces, a pesar de que sí, en el segundo orador de la cámara de alta oposición traiga un material que no sea intuible de su primer orador, igualmente las cámaras bajas tienen la obligación o es recomendable que se comparen con este material porque tienen oportunidades para poder responderlo. Y tercero, bueno, también se esperaban como respuestas que mencionaran como las cámaras altas deben considerar si alta de gobierno podría haber anticipado el material. ¿Por qué? Porque incluso si el material que trajo la segunda persona oradora de la Cámara de Alta Oposición no era intuible la construcción de su primer orador, igualmente se debe evaluar si, por ejemplo, a través de un POI, a través de, sí, básicamente de un POI, de involucramiento, de líneas muy específicas, se podía intuir o hubo oportunidades para que la Cámara Alta de Gobierno se involucrara. Creo que el ejemplo más claro, como lo estoy explicando, es el tema del POI. Si el segundo orador, la Cámara Alta de Oposición, le da un POI a la Cámara Alta de Gobierno, donde se expone o se llevan a cabo o se da una respuesta o se dice algo que hace intuible luego la construcción que llevaría a cabo la segunda persona de la Cámara de Alta Oposición, entonces ahí se podría decir que que la Cámara Alta de Gobierno tenía mayores oportunidades de involucramiento, ya que se lo estaba anticipando mediante un POI. Entonces es súper importante que como personas juezas identifiquemos cuáles son los materiales que se intuían desde el primer orador de la Cámara de Alta Oposición, cómo alta gobierno podía chocar con esta construcción y cómo, por ejemplo, hubo oportunidades de involucramiento a través de apoyo o intuiciones que trajo la Cámara de Alta Oposición para que el material novedoso y, no y poco intuible de la segunda persona oradora se puede involucrar o se pueda comparar con el caso de la alta de gobierno. Y segundo, como incluso si esto no es intuible desde el primer orador, como de igual manera las personas de las cámaras bajas tienen oportunidades para compararse, ponderarse, etcétera, y por ende se le debería dar crédito a este material, al menos en la comparativa con las bajas. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Perfecto, ahora vamos con la siguiente pregunta de desarrollo que dice lo siguiente. Eres la persona jueza principal de un debate con dos panelistas, el panelista A y el panelista B. Después de la deliberación, la votación quedó a tu favor con la siguiente división. Panelista A y tú votaron a favor de una comparativa, mientras que el panelista B votó en contra. Entonces vamos a ver un poco cuáles fueron los aportes de cada panelista. Panelista A, a pesar de estar de acuerdo contigo en todas las comparativas, presentó algunas justificaciones suficientes que reflejaban el entendimiento de la comparativa, pero que no profundizaban en matices o criterios para adjudicar. Sin embargo, claro que estaba de acuerdo contigo y no tenía más que aportar. Ahí yo coloqué aproximadamente un 5 o un 6, esto en la clave de corrección. Y segundo, el panelista B, aunque no estaba de acuerdo contigo en todas las comparativas, presentó criterios y justificaciones bien definidas y contribuyó de manera significativa al panel para aclarar las perspectivas en la comparativa en cuestión. Y se intuía que probablemente este panelista estaba entre un 7 y un 8, según la tabla de evaluación a personas panelistas. Pero aquí abajo tenemos un poquito más explícito que eran las respuestas que se esperaban desde el equipo de adjudicación del CIMED.
Bueno, la clave de corrección es la siguiente: implicaciones y dinámicas en la deliberación. Se debe evaluar cómo cada panelista contribuye a la discusión, considerando si sus justificaciones enriquecen en la deliberación y si exploran adecuadamente las implicaciones de las comparativas. Un panelista que presenta un análisis superficiales o que no activa adecuadamente la dinámica de discusión podría recibir un puntaje más bajo. Y segundo, conocimiento y razonamiento. Se valora la claridad y la solidez de razonamiento. Los panelistas deben demostrar un entendimiento profundo de las comparativas y justificar sus posiciones de manera adecuada. Un panelista que presenta justificaciones claras y bien fundamentadas, incluso cuando no está de acuerdo con la mayoría, se considera que contribuye de manera significativa al panel. ¿Por qué? Porque en las deliberaciones es muy importante que, independientemente de si nosotros, por ejemplo, siendo una persona panelista, estamos de acuerdo con nuestra jueza principal, igualmente estamos en la obligación, según los criterios o el tiempo o lo que espera la persona jueza principal según la participación que nos esté dando, de aportar lo máximo posible a la deliberación. ¿Por qué? Porque en las deliberaciones no se busca que simplemente todos estén en consenso, que sí, pero se busca evaluar también, incluso si todos estamos en consenso, como por ejemplo es recomendable evaluar las comparativas para ver si encontramos detalles específicos que nos ayuden a decir, ok, este detalle es bueno tomarlo en consideración por varias razones. Capaz nos ayuda en el feedback o capaz este detalle nos hace dar cuenta que capaz hay un call o hay una comparativa que debe ser evaluada con más detalle porque capaz hay algo que tenemos que tomar en cuenta para poder cambiarla, por ejemplo. Entonces, es súper importante que las personas panelistas contribuyan activamente a su panel en función de, obviamente, si la persona jueza principal les da oportunidad, les da un tiempo, les hace unas preguntas en específico. Pero es importante que, independientemente de si estamos de acuerdo con nuestra jueza principal, con lo que nos está aportando, nosotros igualmente aportemos al debate, aportemos nuestras perspectivas, demos nuestras explicaciones. ¿Por qué? Porque si la persona jueza principal también tiene forma de poder evaluarnos, porque la persona jueza principal no solamente nos va a poner un puntaje de 9 porque se dio cuenta que estábamos de acuerdo con él o con ella, sino que también nos va a puntuar en dado caso de que, por ejemplo, o sea, nos va a puntuar en función de los aportes que nosotros hayamos dado a la deliberación. Por eso mismo, en este caso, si el panelista A, a pesar de que estaba de acuerdo en todas las compartidas con la persona principal, no presentó profundizaciones, no presentó justificaciones o un reconocimiento claro de matices y criterios para poder adjudicar, entonces probablemente no tenga un gran puntaje, probablemente se quede en el rango de 5 o 6, dependiendo obviamente de la deliberación. Mientras que el panelista B, a pesar de que no estaba de acuerdo contigo, pues sí presentó criterios, presentó justificaciones suficientes, que a pesar de que, por ejemplo, tú siendo persona jueza principal, no hayas estado de acuerdo con esa persona, incluso ya terminó en split, como también es importante que nosotros valoremos la correcta identificación, la correcta participación de las personas juezas panelistas. No solamente esperar que ellas estén de acuerdo con nosotros, sino también evaluarlas en función de, incluso aunque esta persona me metió un split, cómo esta persona me dio justificaciones, me dio criterios, me dio un montón de cosas o un montón de aportes a la deliberación que lo que hicieron es que yo pudiera entender los matices de la comparativa, pudiera entender su visión, a pesar de que no la comparta. Creo que eso es sumamente importante considerarlo porque eso posibilita o nos da el criterio para que efectivamente podamos puntuar a las personas de una manera objetiva y no tan subjetiva en función de lo que haya ocurrido obviamente en la deliberación. Y bueno, eso sería todo del briefing del examen de adjudicación del CIMED presencial. Queremos aprovechar este espacio también para agradecer a todas las personas juezas que fueron parte del torneo de forma presencial y de forma virtual, las juezas que fueron invitadas y las juezas que se inscribieron por su cuenta. Realmente el desempeño del torneo no solo fue grato para el equipo, sino que fue realmente competitivo. Los puntajes que recibimos pues eran bastante altos. Es algo que no suele verse en todos los torneos, así que creemos que contar con esa calidad académica en un torneo nacional y presencial es particularmente bueno. Y nada, si tienen dudas, nosotros estamos a la orden o cualquier miembro del equipo está a la orden. Y eso sería todo.